vieron que pues, lo que tenía el átomo, los neutrones, los protones y los electrones. Entonces es importante que por ahí empecemos, y nos da información, la información necesaria que para que nosotros empezamos a ver cómo se unen y cómo se llevan a cabo, cómo reciben los nombres algunos de estos componentes. Entonces es importante que pongan atención en la tabla, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí ya tenemos la tabla periódica. Tenemos, vamos a ver cómo se colocan de una manera rápida y sencilla los elementos de la tabla periódica, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Sí se escucha? ¿Sí es bueno el sonido? ¿O está muy fuerte? ¿Está muy fuerte? ¿No? ¿O sí? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con ello. Póngale atención, por favor. Hola amigos, hoy les traigo un video genial. Vamos a hablar de una herramienta útil, práctica y necesaria en la química. Vamos a aprender más de la tabla periódica, así que prepárense para conocer muchos datos y curiosidades que quizás no conocían de esta maravillosa herramienta que nos ha regalado la química. La tabla periódica es un gráfico con forma de cuadrícula donde se encuentran científicamente organizados todos los elementos químicos descubiertos hasta hoy, cada uno con pequeñitos números que nos brindan valiosa información acerca de sus características, tales como electronegatividad, estado de oxidación, masa atómica, entre otros. Miren, esta parte es interesante porque vemos nos ahí... brindan valiosa información acerca de sus características, tales como Miren, ahí es interesante ver todos los números que hay aquí, ¿no? Estos números, sobre todo este número es muy importante, los estados de oxidación. ¿Por qué? Porque este número en algunas tablas está a la derecha y en la gran mayoría está a la izquierda. Este es el número atómico, es el número de electrones. Entonces, este número puede variar. Es bastante interesante y vean dónde está colocado. Aquí nos dan un pormenor de cómo son, ¿no? El símbolo, el estado de oxidación, el número de oxidación, la configuración electrónica y otros datos que por ahí son interesantes. Negatividad, estado de oxidación, masa atómica. Ahí ven peso atómico. Esta masa luego muchas veces está aquí abajo. Algunas veces tienen todos estos datos: punto de fusión, ebullición, densidad, electronegatividad. Sí, estos datos no son pues no están en todas las tablas, pero sí el número atómico, el estado de oxidación, el símbolo, el nombre y el peso atómico o masa atómica, que es lo que en algunos videos van a observar. Entonces, generalmente esos son importantes. Hay otros datos que aparecen. Muchas veces estos generalmente no aparecen en las tablas, pero hay otros que sí son interesantes de observar. Entre otros. Podríamos decir que es un rompecabezas que ha tardado en armarse muchísimos años, pues es el resultado del esfuerzo y dedicación de varios científicos que intentaron e intentan organizar los elementos químicos teniendo en cuenta la mayor cantidad de aspectos comunes entre sí. Así que no ha sido nada fácil. Desde que se hicieron los primeros ordenamientos de los elementos han pasado ya más de 200 años y han participado científicos como Lavoisier, Dumas, Tove-Reiner, Newlands, Mendeleev, entre otros. A este último se le atribuye el honor de ser el creador del ordenamiento actual de los elementos químicos, ya que los ordenó en función de sus masas atómicas,
lo que permitió predecir características de elementos que no se habían descubierto, con la grata sorpresa de que cuando se descubrían, de verdad poseían las propiedades predichas. Un verdadero genio. La tabla periódica actual está ordenada en función de los números atómicos, debido a que Henry Moseley lo sugirió en 1913. En fin, la tabla periódica está formada por 118 elementos descubiertos hasta el momento, de los cuales 91 se han encontrado en sustancias de la naturaleza y 27 han sido sintetizados en laboratorios. Entre ellos hay 78 que son sólidos a temperatura ambiente, 2 líquidos y 11 gaseosos. Los 118 elementos se encuentran agrupados en 18 columnas llamadas grupos y 7 filas denominadas periodos. Pero no solo eso, los elementos también están agrupados teniendo en cuenta otras características. En el grupo 1 se encuentran los metales alcalinos, elementos demasiado reactivos y que se comportan violentamente al contacto con el agua. En el grupo 2 están los metales alcalinotérreos, muy parecidos a los anteriores, pero menos reactivos. En el centro de la tabla se encuentran los metales de transición y están allí porque su configuración electrónica es distinta a la de los demás metales. Más a la derecha encontramos un pequeño grupo de metales que se comportan a veces como no metales y por eso a algunos de ellos se les llama metaloides. Junto a ellos están los no metales, que son elementos totalmente opuestos a los metales, y a su derecha están los gases nobles, que son llamados así por su poca o nula reactividad. Por último, y en la parte inferior, se encuentran 2 grupos de elementos que se desprenden de los elementos lantano y actinio, de donde se desglosan los lantánidos y actínidos, respectivamente. A estas 2 filas se les conoce con el nombre de elementos de transición de tierras raras, y algunos de los nombres de los elementos se derivan de planetas como Neptuno y Uranio, lugares como Americio por América y científicos como Einsteinio, Curio, entre otros. Sin duda alguna, se llenarían bibliotecas y páginas web con toda la información que contienen los elementos. Sin embargo, es un gran logro de la ciencia incluir tanta información en algo tan pequeño y tan sencillo, a simple vista, la tabla periódica. Solo me queda por decirte que yo soy el profesor Yamil Córdoba, el de los videos de química. Ahí ya vimos una visión muy rápida de todo esto, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto? Ya él les comentó que pues son muchas situaciones complejas, ¿no? Se pasaron mucho tiempo para llegar a esta tabla. ¿Y cómo la definieron? La definieron por columnas y por filas o renglones. Entonces, todo esto es lo que vamos a observar, cómo están, qué es lo que tienen, por qué están así, por qué se pusieron así, ¿no? Entonces, veamos, vamos a ver cómo se definieron columnas y lo que le llaman filas y renglones, ¿no? Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados de acuerdo a su número atómico, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. ¿Por qué se le llama periódica? Porque precisamente sus propiedades químicas muestran tendencias que se van repitiendo de acuerdo básicamente a los grupos. Los grupos son estas columnas que van a presentar propiedades químicas similares. Ahora echemos un vistazo a algunas características de la tabla periódica actual. Es un sistema, como habíamos mencionado, donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha. Según la última actualización de la UPAC, son 118 elementos.
Los elementos se colocan de izquierda a derecha en orden creciente a su número atómico. ¿Por qué? Lo vamos a explicar en unos minutos. Los elementos están ordenados en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y en 18 columnas verticales, llamadas grupos o familias. Y esta forma fue sugerida por el científico Alfred Werner. Entonces vamos a dar respuesta a eso de que por qué se ordenan de acuerdo a su número atómico. En principio, ¿qué es el número atómico? Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Te invito a repasar los videos previos. Esto es lo primero que nos llama la atención cuando vemos la tabla periódica, estos numeritos. Estos numeritos son precisamente los números atómicos. El número atómico representa el número de protones. Fíjate cómo está ordenado de manera creciente de izquierda a derecha. Número de protones o número de electrones. Recuerden que los átomos son neutros, tienen carga cero, entonces tanto los números de electrones como de protones tienen que ser los mismos. Cuando se unen, se unen los elementos, lo único que cambian son los electrones. Van y vienen, se acumulan o forman unas no uniones, ¿no? Sino se acompañan ahí. Entonces recuerden, masa atómica y peso atómico es lo mismo. Nada más están dados en diferentes unidades. Y el número de protones y electrones es el número que nos indican aquí, y como los átomos son neutros, tanto el número de protones como el número de electrones es exactamente el mismo. Hasta llegar al 118. Empezamos por aquí y mira dónde terminamos. 118. Y esto responde a una ley. La ley periódica actual, que fue descubierta por Henry Moseley. Dice, las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos. Entonces, si las propiedades de los elementos dependen de sus números atómicos, ¿qué mejor que ordenarlos de acuerdo a ellos? Esta ley superó a la antigua de Mendeleev, que los ordenaba de acuerdo a su peso atómico. Como habíamos mencionado, tenemos los periodos, que son 7, que corresponden a estas filas horizontales, y tenemos a los grupos, que son 18, que representan estas columnas, cuya característica principal periodos, es que... recuerden, son las capas en donde están los electrones, que vimos que van desde el inicio, que es 2, y luego 8, 2, 8, 18, 30 y tantos, hasta llegar al final, que tienen los últimos electrones, ¿no? Entonces, estos periodos son indicativos de los niveles de electrones, ¿no?, que hay. Todos los que pertenecen a la misma columna comparten las mismas propiedades químicas. Ahora bien, no solamente apreciamos grupos y periodos, sino también vemos bloques, que aquí los han coloreado. Y también podemos encontrar dentro de los bloques otros subbloques. Fíjate que tengo aquí 3 grandes bloques. El de los metales, que abarcan esos colores, o sea, todos los que están aquí. Tengo el de los no metales y tengo el de los metaloides, que están entre ellos. Y por supuesto se puede clasificar a los elementos en estos 3 grandes bloques, donde van a compartir similares propiedades físicas y químicas. Aquí está. Entonces los metales, fíjate que son todos estos que hemos puesto de verde. Los no metales son estos que hemos puesto de amarillo, incluido este elemento que es como una excepción. Lo ponen aquí, pero pertenece a los no metales. Y los que están en medio, que hemos puesto este color medio violáceo, vendrán a ser los metaloides, que tienen propiedades que están entre los metales y los no metales. Y aquí se aprecia claramente, ¿verdad? Fíjate cómo son los metales, totalmente sólidos, resistentes. Los no metales son quebradizos y el metaloide como que tiene propiedades intermedias. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de metales que son los más abundantes. Luego vienen los no metales y por último tenemos los metaloides, que se encuentran en menor proporción en la tabla periódica. Dentro de estos 3 grandes bloques podemos dividirlo en otros subbloques de acuerdo a su configuración electrónica. Aquí está. Tenemos, por ejemplo, el bloque S, que está aquí. Hablando de configuración electrónica, son los que terminan S, en P, D y F, es como son algunas características muy importantes
de los electrones. Estos no los vamos a ver, aquí los menciona nada más. Es como si, como nosotros, no nos pueden definir, bueno, nosotros vivimos en tal lugar, en tal colonia, con tal código postal, ¿no? Sería, pues, así sería la descripción de los electrones, que es el S, el D, el P, el D y el F. Son características de cada uno de los niveles en los que se encuentran los electrones. Esto es bastante complejo, no lo vamos a ver, y lo único que vean cómo se pueden distribuir, ¿no? Miren, estos son los S, estos son los P, estos son los D y estos son los F. Entonces, nada más para que tengamos una idea de qué es lo que nos están comentando ahí. El subnivel S, ver el capítulo de orbitales. Bloque P se llama bloque P porque su configuración electrónica termina en P. Sí, el subnivel P, aquí, D. Y esto, que eran los que deberían ir aquí, que están afuera, son del bloque F. Fíjate entonces ahora cómo podemos ver la tabla periódica en 4 bloques y 2 grupos. Grupo A corresponde al bloque S y al bloque P, o sea, los que terminan su configuración electrónica en S y en P, y el grupo B, los que terminan su configuración electrónica en D, sería el bloque D, los que terminan su configuración electrónica en F, sería el bloque F. A los elementos del grupo A también les llaman elementos representativos, o sea, son los que están aquí y aquí. A los del B les llaman de transición y a los del F les llaman de transición interna. ¿Para qué me sirve agruparlos en bloques? De esta manera puedo ubicar cualquier elemento en la tabla periódica. Y bien, aquí está agrupado de acuerdo a sus grupos. Nosotros ya sabemos lo que era el grupo A, los elementos representativos, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Estas son las familias o grupos: grupo 1A, grupo 2A, este es el grupo 3A, este es el grupo 4A, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7A y el grupo 8A. Habíamos mencionado al principio de la clase que estos grupos mantienen las mismas propiedades químicas, como por ejemplo tienen los mismos electrones de valencia, o sea, los electrones de la última capa. Todos los del grupo 7, por ejemplo, tienen los mismos electrones de valencia, que vendrán a ser 7, porque es 7A. Eso lo vamos a ver cuando veamos estructura de Lewis. Por el momento tienes que reconocer estos elementos de la tabla periódica, que son los más importantes porque los vas a ver a lo largo del curso. El grupo 1A es la familia de los metales alcalinos. Grupo 1, si lo vemos con esta clasificación, que es la más moderna, tengo aquí 18 elementos, 18 grupos. Pero también lo puedes ver de acuerdo a esto, o sea, es válido llamarle grupo 1A o simplemente grupo 1, son los metales alcalinos. Eso tengo que saber yo. Y aquí tengo los 3 primeros, que son los que tienes que aprender. Fíjate que no ponemos el hidrógeno porque ya hemos explicado que el hidrógeno pertenece al bloque de los no metales, sino que lo ponen ahí porque exactamente no tiene una ubicación fija. Todos estos que tienen aquí el número romano, generalmente todos somos del grupo A, 1A, 2A, hasta el 7A, el 8A. Aquí están predichos cómo son los grupos, los nombres genéricos de todos los metales, y todos estos son del grupo B. Entonces, lo que hay aquí y que nos dice, este es el primer elemento que aparece en la columna. Aquí están, vean, es el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el helio. Generalmente estos son los mayores, bueno, los grupos que muchas veces se conocen como grupo del oxígeno, grupo del nitrógeno, grupo del carbono, ¿no? Pero todos estos son los que están en las columnas, y todos estos toman estos nombres, ya como nos los está diciendo ahí, o muchas veces luego los llamamos, bueno, el grupo del oxígeno. Ya sabemos que son todos los que están aquí. Entonces, por eso se han agrupado así, y es una manera de cómo los podemos encontrar, los podemos determinar. Vas a encontrarte una tabla periódica con demasiadas excepciones. El grupo 2 o 2A se le llama alcalinos térreos. Y aquí tengo los 3 primeros: el berilio, el magnesio y el calcio. Luego tengo el grupo 3A o grupo 13, si lo vemos con esta clasificación. Bien,
De los térreos tenemos al boro y aluminio como los principales. Luego el 4 se le llama la familia de los carbonoideos o grupo de los carbonoideos, y tengo ahí el carbono como principal elemento, grupo 4A. El grupo 5A o grupo 15 es el de los nitrogenoideos, y tengo el nitrógeno y el fósforo como principales elementos. Luego en el grupo 6 tengo el oxígeno y el azufre. ¿Sí? Esto se les llama los calcógenos o anfígenos, es el nombre de la familia, eso tengo que saber porque son preguntas, muchas preguntas vienen solamente conociendo cómo se llama la familia o el grupo al que pertenece. Luego, los halógenos que están aquí, flúor, cloro, bromo, yodo, con propiedades similares, son los halógenos, gran electronegatividad. Y finalmente tenemos el grupo 8, que vendrán a ser los gases nobles, tienen una configuración estable. Bueno, ahí tienen, aquí son los grupos A, todos estos, y los grupos B son los que están aquí, y también los podemos que son menos conocidos, como grupo 1, grupo 2, entonces ya el 3 ya sería esta columna, ¿no? 4, 5, 6, hasta el 18, que sería esta columna. Hasta aquí un apretado resumen con la organización y estructura de la tabla periódica. Bueno, ahí. Si quieres profundizar sobre cada uno de estos temas que hemos visto, pues hemos hecho videos sobre vimos todo esto de lo de la tabla periódica. Ya nos comentaron de cómo están, de qué es lo que tienen, cómo se ven, etcétera, ¿no? Entonces ahora vamos a ver por qué son las propiedades estas que tienen los elementos, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a esta clase de química en la que os voy a explicar las propiedades periódicas. Os voy a explicar cuáles son las propiedades periódicas de los elementos químicos y su estudio en la tabla periódica, y cómo se colocan los elementos químicos en la tabla de acuerdo con estas propiedades. Así que sigue atento hasta el final este vídeo que empezamos. Bueno, en primer lugar quiero contaros lo que son las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son propiedades que presentan los elementos químicos y se cumplen según la colocación de estos en la tabla periódica, y que también se cumplen con cierta periodicidad. Entonces, en el vídeo de hoy te voy a explicar y te voy a enseñar cómo colocar los elementos en relación a estas propiedades. Entonces, las principales propiedades, aunque hay muchas otras que yo te quiero explicar hoy, son el carácter metálico, el radioatómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Entonces, voy a explicaros cada uno de forma detallada en una pizarra. Miren, es muy importante algunas de estas propiedades. Una de estas es fundamental, la electronegatividad, ¿no? Aquí nos están diciendo que es el carácter metálico, y el radioatómico también es una parte importante de cómo se distribuyen los niveles energéticos, ¿no? Pueden haber elementos que tienen más niveles que otros, ¿no? Entonces, para nosotros la parte importante va a ser la electronegatividad, ¿no? Sin dejar de reconocer todas las otras propiedades que están aquí. Aquí el carácter metálico, bueno, nomás se refiere a los metales. Ya vieron que la tabla tiene ciertas características en donde están los metales. Ejemplos de cómo se ordenarían los elementos químicos en relación a estas propiedades. Comenzamos con la primera de las propiedades periódicas. En este caso es el carácter metálico. El carácter metálico define el comportamiento metálico o no metálico de un elemento. Si vosotros recordáis, cuando hacíamos el dibujo de la tabla periódica para aprenderla, hacíamos aquí una escalera, y en este lado iban los no metales y al lado de la izquierda iban los metales. Bueno, pues esa división que se hace para empezar a aprenderse la tabla periódica, esa os la voy a explicar, pero ya en la tabla periódica en conjunto. Entonces,
Si tenemos que poner la tabla periódica en conjunto, diríamos que aquí pondríamos de aquí a aquí, aumentaría el carácter metálico, es decir, según bajo en un grupo, el carácter metálico va aumentando. Y según vengo desde la derecha hacia la izquierda también, es decir, que dentro de un periodo el carácter metálico aumenta según vengo hacia el lado izquierdo. Entonces, en un grupo aumenta al bajar y en un periodo aumenta hacia la izquierda. Bueno, entonces ahora si yo por ejemplo colocase aquí el elemento, el litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio, y aquí abajo coloco el francio, pues diría que el litio es menos metálico que el francio. O sea que si los tengo que clasificar dentro de un grupo y me dicen clasifica estos dos elementos según, o puedes ordenar estos elementos según su carácter metálico, diría que el francio tiene un carácter metálico mayor que el litio. Y si colocase, por ejemplo, aquí el yodo, que está en este lado de la tabla periódica, dentro de un periodo, si tengo que clasificar estos dos elementos, diría que el francio tiene un carácter metálico mayor que el yodo. Entonces, cuando me piden que compare dos elementos en cuanto a su carácter metálico, y vamos a hacerlo igual para el resto de las propiedades, pues la forma de trabajarlo es esto. Yo, en cuanto al carácter metálico, pues tengo esta tabla, la dibujo con flechas, indico que en esta zona de la tabla periódica están los más metálicos y aquí los menos metálicos. De los menos metálicos el flúor, de los más metálicos el francio, y según vengo hacia acá van siendo más metales y hacia allá menos metales. El carácter metálico así de esta forma ya queda explicado. La segunda propiedad periódica que vamos a explicar es el radio atómico. El radio atómico es la distancia que separa el núcleo de un átomo del nivel de energía más externo. Entonces vamos a estudiar cómo afecta esto en cuanto a los elementos químicos según están colocados en la tabla. Fijaros, si nos fijamos en un grupo o en una columna, pues diríamos que los elementos que están arriba tendrían, por ejemplo, el litio, todos tendrían nivel 1, el N1. Los que están en el siguiente tendrían el nivel 2 lleno de electrones, ya llenarían 2. Los que están en el 3, pues ya llenarían 3. ¿Qué ocurre? Que nos vamos fijando que según bajamos va teniendo cada vez más niveles, entonces va aumentando el radio. Quiere decir que iríamos desde elementos con un radio atómico más pequeño hasta elementos con un radio atómico más grande. Es decir, el radio atómico aumenta según bajamos dentro de un grupo. Entonces aumenta al bajar. En cuanto al periodo, si nos fijamos, dentro de un mismo periodo, un elemento va aumentando su número atómico. Vamos a tener en cuenta a qué se refiere el número atómico. El número atómico son los protones que tiene un átomo en su núcleo. Quiere decir, los elementos, vamos a imaginarnos un elemento que esté colocado a la izquierda. Tendría un número atómico el que fuese. Vamos a suponer que tuviese dos cargas positivas en su núcleo. Bueno, pues dos cargas positivas atraerían a los electrones con una fuerza. Los elementos que estén más a la derecha, en vez de tener dos, tendrían muchas más, porque están más a la derecha, su número atómico es mucho más grande. Luego tiene más protones en su núcleo. ¿Qué ocurre? Que esto atrae con más fuerza a los electrones. Entonces, cuanto más a la derecha esté, más atrae a los electrones y menos tamaño tiene los átomos. Entonces, dentro de un periodo, los átomos que estén colocados a este lado serán mucho más pequeños que los que están colocados a este otro, porque los electrones, al haber solo muy pocas cargas en el núcleo, los atraen con menos fuerza y pueden estar más separados. Dentro de un periodo, entonces, los elementos que están colocados hacia la derecha
tienen menor radio atómico que los que están colocados en el lado de la izquierda. Entonces, si comparásemos, por ejemplo, en cuanto a una columna o a un grupo, el litio y el francio tendría un mayor radio atómico que el litio, por ejemplo, dentro de un grupo. Y si comparásemos dentro de un periodo o dentro de los elementos que están a la izquierda y a la derecha, pues por ejemplo, si comparásemos el francio con el yodo, pues el francio tendría también mayor radio atómico que el yodo. Vamos a hablar a continuación de la tercera de las propiedades periódicas, que es la energía de ionización. Esta es la energía que hay que suministrar a un átomo para arrancar un electrón de la capa de valencia más externa. Si recordáis lo que era la capa de valencia, era la última capa que tenía electrones. Y convertirlo en un catión monopositivo. Al quitar un electrón, tendríamos un catión monopositivo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un elemento, el radio, y le quitamos un electrón, pues tendríamos radio en positivo. Y de esa forma es como se consigue tener un catión. Entonces, os he explicado antes lo que significaba el radio atómico. Si os acordáis, los elementos que estaban colocados en la parte superior, su radio atómico era más pequeño que los que estaban aquí abajo, que el radio atómico era más grande, puesto que aquí teníamos el nivel 1 y según íbamos bajando teníamos hasta el nivel 7 y cada vez iban siendo más grandes, si os acordáis, ¿no? Vale, pues cuanto más cerca está un electrón del núcleo, mayor es la atracción. Entonces, mayor será la energía de ionización. Por eso, cuando un electrón está colocado en la parte inferior de la tabla, su energía de ionización dentro de un grupo es más pequeña, porque está más lejos del núcleo y le atraen con menos fuerza. Entonces, dentro de un grupo, en la parte inferior están los que tienen la energía de ionización más pequeña y en la parte superior están los que tienen mayor energía de ionización. Por otro lado, dentro de un periodo, o sea, en un grupo, digamos como que en esta zona estarían los que tendrían la energía de ionización más baja. Entonces, dentro de un grupo, por ejemplo, tendríamos que el litio tendría mayor energía de ionización que el francio. Por otro lado, dentro de un periodo, recordáis, era también de la misma forma, que los elementos que estaban colocados a la derecha, su número atómico era mayor número de protones, atraían con más fuerza y era más pequeño y la atracción era mayor. Al ser mayor la atracción, es menor la energía de ionización. Entonces, por eso aumenta según vamos desde la izquierda a la cuarta propiedad de la que vamos a hablar, es la afinidad electrónica, que podemos definir como la energía que libera un átomo cuando capta un electrón y se convierte en un ion negativo o anión. Entonces, en estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos el cloro más un electrón, se transforma en Cl-. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado con anterioridad, la energía, o sea, la afinidad electrónica aumenta según subimos en un grupo y según avanzamos en un periodo, porque el número atómico es mayor según vamos de la izquierda hacia la derecha. Cuantos más protones hay, más es la carga del núcleo y entonces más energía libera cuando cede un electrón. Y según subimos en un grupo, sucede lo mismo. Como están más cerca del núcleo, liberan más energía al ceder un electrón. Entonces, la afinidad electrónica simplemente sería así. Si tuviésemos que identificar lugares en la tabla donde están los elementos con menor afinidad electrónica, serían en esta zona de la izquierda, es decir, el francio, y por ejemplo, los que tendrían mayor afinidad electrónica serían en esta zona los del flúor. Y luego en degradación irían así. O sea, si me dijesen que ordenase según la afinidad electrónica los elementos del primer grupo, pues diríamos que el litio tiene mayor afinidad electrónica que el sodio, tiene mayor afinidad electrónica que el potasio y así sucesivamente. Y si me hiciesen ordenarlos según la afinidad electrónica, según un periodo, pues igualmente sería el litio tendría
menor afinidad electrónica que el siguiente elemento, que sería el berilio, menor afinidad electrónica que el boro, y así sucesivamente. Entonces, esa sería la forma de ordenar los elementos. En la tabla periódica se me piden que los clasifique según la afinidad electrónica. La negatividad es la tendencia que tiene un átomo en estado gaseoso a atraer hacia sí el par de electrones en un enlace y transformarse así en un anillo. Esta propiedad tiene mucho que ver con el radio atómico que os he explicado antes con detenimiento. Si lo habéis entendido bien, esta propiedad se ve fácil, porque si un elemento tiene un radio atómico pequeño, pues, y está compartiendo con otro elemento que tiene un radio atómico mucho más grande, quiere decir que el que tiene el radio atómico mucho más pequeño, el núcleo estará más cerca y tiene más posibilidades de atraer hacia sí los electrones. Entonces será mucho más electronegativo, por eso estos que eran átomos mucho más pequeños, su electronegatividad es mayor. Igual ocurre cuando avanzamos en un periodo. Si en un periodo avanzamos, si recordáis, según avanzábamos en el periodo, su número atómico era mayor. El número de cargas en el núcleo hemos dicho que eran muchas. Entonces, cuando hay muchas, atraen más hacia sí que los elementos que tienen pocas cargas en el núcleo. Entonces, estos elementos que tienen más cargas en el núcleo atraerían con más fuerza los electrones. Por eso, dentro de un grupo, la electronegatividad aumenta según subimos hacia arriba y dentro de un periodo según avanzamos hacia la derecha. Simplemente eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ordenar los elementos. Miren, esto es importante. En un sentido u otro. Si me dicen que ordene, aquí la atracción de los electrones, este lado es más fuerte, ¿no? Por eso es muy importante que estos generalmente siempre atraerán los electrones, los que están de este lado, y estos son los electrones pasarán del lado más pequeño hacia el lado más grande. Esto es lo que nos dice. Esto es importante porque es lo que vamos a ver más adelante en la confirmación de las sustancias o los compuestos. Miren, ya nos vamos a desconectar. Se va a acabar el tiempo. Por favor, les pido que nos volvamos a conectar nuevamente. Por favor, gracias. Lo de la tabla periódica, cómo se conforma, cómo van, cómo se unen, cómo están presentes los electrones. Esto tiene mucho que ver. Entonces vamos a seguir con el video que es interesante. según la electronegatividad de los elementos, según un grupo, diríamos que si coloco el litio, pues sería el litio mayor que el sodio, mayor que el potasio y así sucesivamente. Y si fuese dentro de un periodo, pues diríamos que el litio tiene menor electronegatividad que el berilio y menor electronegatividad que el boro y así sucesivamente. O sea, la forma es que los elementos cuanto más están más abajo y hacia la izquierda son menos electronegativos y según están hacia la derecha y hacia arriba son más electronegativos. Es decir, tienen más tendencia a atraer hacia sí los electrones cuando están compartiendo electrones dentro de un enlace. Bueno, en este vídeo he tratado de explicarte las 5 propiedades periódicas más importantes. Si las has entendido, puedes ser capaz de ordenar los elementos de la tabla periódica atendiendo a cualquiera de ellas. Miren, son importantes sobre todo esta y lo del radioatómico. ¿Por qué? Porque el radioatómico nos da una característica muy interesante. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Vean aquí cómo se pueden unir los elementos al compartir o al estar más cerca los electrones unos de otros. Esto es lo que nos dice esta tabla, ¿no? Entonces, vean aquí cómo va a ejercer los niveles energéticos de una manera ya más específica, ¿no? La tabla periódica es, sin duda, uno de los símbolos más famosos de la ciencia moderna. La puedes ver en todas partes, en películas, series, camisetas. Y por si fuera poco, todos los químicos afirmamos que esta tabla es una herramienta esencial para la ciencia.
Sin embargo, aunque todo el mundo conoce esta tabla, ¿alguien sabe para qué sirve? ¿Por qué me la mandan a estudiar? ¿Qué ha hecho la tabla periódica por nosotros? Bueno, pues no os preocupéis, porque ya está aquí vuestro químico de cabecera para responder a estas preguntas y de paso contaros la historia de cómo la tabla periódica hizo posible que ahora mismo me estés viendo. Comenzamos. La idea de la tabla periódica actual tiene ya 150 años. Y la razón por la que ha durado tanto es porque nos da muchísima información de un solo vistazo. Simplemente sabiendo dónde está un elemento en la tabla periódica, podemos adivinar un montón de datos. Cómo están organizados sus electrones, si será un metal o un gas, si será pesado, ligero, radiactivo, si el café le gusta solo con leche. Lo podemos saber todo. Casi todo. Lo del café es complicado, porque también está cortado con Baileys, carajillo, americano, cappuccino. El caso, que la gracia de la tabla periódica está en su estructura, ya que la forma en la que se organizan los elementos en esta tabla imita la forma en la que se organizan los electrones dentro de los propios átomos. Esto ya lo vimos en un vídeo anterior. Pero a grandes rasgos, lo que necesitas saber es que cuando los electrones giran alrededor del núcleo del átomo, lo hacen de forma ordenada, como si fuesen capas, como una cebolla. Los átomos de la última columna de la tabla periódica tienen sus últimas capas llenas de electrones. No cabe ni uno más. Por el contrario, los de las primeras columnas tienen muy pocos electrones en sus últimas capas. Organizados así, la tabla nos permite ver distintos patrones en el comportamiento de los elementos, patrones que llamamos propiedades periódicas. Por ejemplo, podemos ver que los elementos que están en la misma columna de la tabla tienen el mismo comportamiento químico, porque sus electrones están organizados de forma parecida. También podemos ver que los elementos de la parte de abajo de la tabla son más grandes, porque tienen más electrones. Observando estas y otras tendencias, los químicos podemos predecir las propiedades de cualquier elemento, aunque no lo hayamos visto en nuestra vida. Sí, y me diréis, vale Martín, la tabla periódica es muy bonita, muy guay, pero ¿para qué leches sirve? Bueno, pues sirve, por ejemplo, para que esto funcione. Cuando hablamos de ciencia y móviles, la verdad, poca gente piensa en química. Sin embargo, esta ciencia resultó ser clave para el desarrollo de las baterías de ion litio, las que hicieron posible la revolución de los smartphones y cuyos principales desarrolladores ganaron el Nobel de Química en 2019. Estas baterías salieron al mercado en 1991, después de muchos años de prototipos fallidos. Y es que las empresas se encontraron con muchos problemas a la hora de desarrollar estos dispositivos. Uno de ellos era que las baterías se agotaban muy rápido, unas 20 veces antes de lo esperado. Obviamente había un fallo, pero por más que buscaban, no lograban dar con él. ¿Qué ocurría? Bueno, pues aunque parezca mentira, tenían un problema de puro tamaño. Algo que también nos preocupa a los químicos. ¡Explication time! Si pudiésemos ver desde dentro cómo funciona una de estas baterías, veríamos que mientras se está descargando, en el polo negativo se forman iones litio, es decir, átomos de litio que han perdido un electrón. Estos iones, que son algo inestables, se mueven en busca de un sitio donde puedan estar más cómodos, más estabilizados. En su viaje llegan al polo positivo de la batería, donde se encuentran un material especial, como disulfuro de titanio, que está formado por láminas. Y los iones descubren que entre estas láminas hay un hueco perfecto para poder acomodarse y al fin estabilizarse. Es importante saber que este movimiento de iones es lo que hace funcionar a la pila. Sin este movimiento no hay corriente, por lo cual la batería no funciona. Ahora que entendemos mejor las baterías de ion litio, volvamos a la historia de antes. Los fabricantes de estas baterías tenían un fallo, algo que impedía que los iones litio pudiesen llegar hasta el polo positivo y meterse entre las capas. Y eso hacía que su batería tuviese una capacidad menor de la esperada. Intentando solucionar este problema, los investigadores probaron hacer lo siguiente: meter entre las capas del polo positivo unos cuantos átomos de potasio. Y esto suena raro, porque claro, al meter potasio entre las capas, le estás quitando hueco a los iones litio, que son los iones que hacen funcionar la batería. Parece poco útil. Bueno, pues aunque sea raro, esta medida funcionó. Al añadir unos pocos átomos de potasio, las baterías aumentaron enormemente su capacidad. La razón es la siguiente. El potasio es un elemento que está en la misma columna de la tabla que el litio. Vean, esto quiere decir que sus electrones... ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo ahí es el tamaño o la cantidad de electrones que tiene, ¿no? Tiene muy pocos electrones
y este tiene más electrones, y aquí lo podemos observar, este tiene 3 y este tiene 19, ¿no? Entonces mayor, tiene 3, está en otro nivel, en el cuarto nivel, donde tiene más capas de electrones, y este está en el segundo nivel, en donde tiene menos capas de electrones. Entonces, ¿esto qué hizo? Vean. Están organizados igual y que por lo tanto tienen propiedades químicas muy parecidas. Por eso, si el litio se encuentra a gusto entre las capas del polo positivo, el potasio también lo estará. Sin embargo, el potasio es mucho más grande que el litio, porque tiene más electrones. Y por esto, al meter potasio entre las capas del polo positivo, estas se separan. Aquí, y permite que los iones litio... no existía el litio, el potasio, perdón, el litio no podía entrar, entonces por eso las baterías duraban menos, mucho menos, ¿no? Ahora una batería dura mucho más, y esto se ha ido ampliando hacia los autos, ¿no? Los autos ya tienen otras baterías que duran mucho tiempo. Al principio, ahorita, las baterías no duraban. Cuando le pusieron el potasio, esto se hizo más funcional y las baterías duraban más. Entren y salgan con más facilidad. Sin el potasio, los iones litio no pueden entrar, se quedan al borde. Y esto hace que el rendimiento de la batería empeore. Como podéis ver, el tamaño importa. Ahora imaginad que esta historia no hubiese ocurrido. Imaginad que nos quedamos sin baterías para nuestros móviles simplemente porque se nos ha olvidado echar un poquito de potasio. Y todo por no saber algo de química. Si es que ya sabéis lo que dicen, el físico atrae, pero el químico enamora. Sí. Antes de que cierres el vídeo, puedes dejar un like y si tienes cualquier duda, la puedes dejar en comentarios. Entonces ya vieron ahí que ahora sí el tamaño importa y hace que estas baterías duran más. Entonces estas propiedades son las que tenemos que ver y tenemos que usar en la tabla periódica. Bueno, entonces hasta ahí le dejamos y nos vemos el miércoles, el viernes, Dios mediante, ya ahora es miércoles, perdón. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Chicos,